Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. De igual manera saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión, dándoles la bienvenida también a este estudio bíblico, donde podemos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Tomen su lugar, hermanos. Y ahora pues ya estamos en la lección 5. Estudiábamos la semana pasada la lección anterior que se titulaba En peligros frecuentes, pero esto es en relación a precisamente la vida, el ministerio, el trabajo del apóstol Pablo. Y lo que decía la conclusión de la lección anterior, dice: Pablo completaría toda una vida de servicio bajo el peso tremendo de una cruz cotidiana. Aunque su vida vino a ser un viaje a través de la crisis, la paz interior que se apropió de este nuevo camino probaba más que lo suficiente. Los peligros diarios fueron fácilmente soportados por este gigante, porque había obtenido la misericordia y su alma estaba libre. Y podemos ir viendo, podemos ir entendiendo a través de las lecciones lo que el apóstol Pablo había de pasar y estaba pasando. Recordamos que el mismo Señor dijo de Pablo, de Saulo, que él había sido escogido como un instrumento precisamente para la predicación, para la expansión del Evangelio, pero que primero había de padecer, que primero había de tener algunas situaciones que había de atravesar, que había de padecer, que había de tener, pero que él iba a cumplir su ministerio, que él iba a ser un fiel siervo de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y entonces ya pasamos a esta otra lección, donde podemos ver que ya empieza un trabajo, precisamente el apóstol Pablo ya en su ministerio como tal, aunque las lecciones anteriores, repito, vimos, ¿no?, la parte de su conversión, vimos la parte de el encuentro con el Señor, su conversión, y que empezó a testificar, que incluso hasta estudiábamos, leíamos ahí en el libro de los Hechos, de que dice que confundía aún a los judíos, también a los hermanos, ¿no?, a los gentiles. Ahí confundía. ¿Por qué? Porque empezó a hablar, empezó a actuar, empezó a ser una persona diferente. Y había asombro, había sorpresa, había incluso cierto temor, cierto rechazo por cómo había sido, cómo había actuado Saulo, pero que ahora ya era vocero de Cristo, del Señor. Y predicaba, y dice, y más se esforzaba en hacer esto. Pero ya esta lección 5 se llama, o se titula, Antioquía. Sí, la lección 5 se titula Antioquía. Y el versículo base, el versículo de memoria, dice: y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Este es un versículo ahora pequeño. Si está pequeño, a lo mejor está un poco fácil de aprender, pero vamos a leerlo, vamos a repasarlo primeramente 3 veces, y después, si alguien lo quiere decir de memoria, también va a poder tener esta oportunidad. Dice así, todos juntos leemos: y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Nuevamente: y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Una vez más: y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Amén. ¿Alguien quiere decirlo de memoria? Si me ayudan con un micrófono.
Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo un gran número se convirtió a ellos, no, se convirtió al Señor. Hechos 11:21, amén. ¿Alguien más quiere decirlo? Nuestra hermana Sara, y atrás hermano Manuel, si nos apoya con el micrófono. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21, amén. Dice, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21, amén. Amén. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número, se convirtió Señor. al Señor. Hechos 11:21. Amén. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21, amén. Amén. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se conviene al Señor. Hechos 11:20. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Amén. Amén. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Amén. Y tenemos pues esta lección que hemos empezado a estudiar, repito, con el título de Antioquía. Si nosotros, hermanos, escuchamos esta palabra de esta ciudad, Antioquía, ¿hacia dónde se nos iría nuestra mente? ¿Qué pensamos cuando escuchamos la ciudad, el nombre de la ciudad Antioquía? ¿Alguien se acuerda de esta ciudad? ¿Algo referente a esta ciudad? Nada más así de momento lo que nos podamos acordar, si alguien puede decirlo. Hermano, si nos ayuda, hermano Antonio, atrás, por favor. Pues fue una ciudad muy buena, así me parece, mal por recuerdo, a donde fue llevado Pablo, a donde fue convertido, y es la ciudad, bueno, se puede decir que es la ciudad a donde Pablo, a través del Señor Jesucristo, estuvo. Y allá fue preparado para el evangelio que después predicó. Yo esto es lo que veo. Bueno, ahorita analizamos y estudiamos. ¿Alguien más se acuerda de algo con el nombre de la ciudad de Antioquía? ¿No? Bueno, vamos a estudiarlo obviamente, ¿verdad? Y lo que es el versículo dice, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Aquí hay algo importante que debemos de considerar. Primeramente, hablando de este verso, se refiere precisamente a aquel lugar, ahí en Antioquía. Sí, fueron los que escucharon, los que creyeron, y gran número se convirtió al Señor. Ahí empezaron también, porque ya, acuérdense que desde antes ya venía formándose la iglesia, pero aquí dice también escucharon,
el Evangelio, escucharon la palabra del Señor y se convertían. Pero aquí hay algo importante que podemos analizar. Primeramente dice, y la mano del Señor era con ellos. Esto quiere decir, lo entendemos bien, que aquel trabajo de la predicación, del Evangelio, de anunciar y de que las personas se fueran acercando, escuchando y convirtiendo, era parte de la obra de Dios, del Señor. No fue algo que podemos decirlo así, que por gusto humano, que por gusto de las personas, de los hermanos, dijeran, pues vamos a compartir. En algún momento podemos pensar, y que a lo mejor a veces hay quien dice así debería de ser, que nosotros estamos viviendo en alguna localidad, alguna colonia, algún lugar, y pues es parte de nuestro deber cristiano compartir el Evangelio. Pero a lo mejor podríamos poner una situación actual. Vivimos algunos cerca aquí de la colonia, de aquí de la casa de oración. Algunos vivimos un poquito más retirados, tenemos que venir hasta acá. Y pues bueno, lo hacemos con gusto, obviamente, cumpliendo delante de nuestro Dios. Pero estando en nuestros lugares, evangelizamos, hablamos a algún vecino, algún familiar. Pero a veces, no siempre en todos los lugares, se puede hacer una misión, una congregación. Y hay en algunos lugares que sí se ha podido hacer, ¿no? Algún trabajo. A veces hay algún hermano que llega a decir, es que a veces no trabajamos, no evangelizamos, no hacemos nuestra labor, y por eso en nuestra colonia no hay una congregación. Pero a veces sí se hace, pero obviamente quien autoriza, por así decirlo, quien autoriza, quien respalda, quien hace que se haga la obra, ¿quién es? Nuestro Dios. Señor, obviamente, es quien hace esto, que permite la obra. No nada más es porque yo diga, a mí me gustaría que hubiera una congregación en mi casa o en mi colonia. Por eso el mismo Señor decía, la mies es mucha, ¿no? Pero los obreros son pocos. A veces no está, a veces yo quisiera, ¿no? Hay una hermana que dice que desde hace muchos años decía, es que yo quiero una congregación en mi casa, yo quiero una congregación en mi casa, pero es casa de la hermana. ¿Y quién va a atender? ¿Quién va a pastorear? Entonces a veces no se puede, ¿no? A veces no se permite, hasta que el Señor en algún momento, a lo mejor hay un deseo y ahorita no se puede, más adelante se puede, quizás no. El Dios es el que determina y es el que permite que crezca la obra. Y por eso aquí podemos ver que aparte de que había un auge, ¿no?, en la predicación entre los apóstoles, entre los hermanos, pero realmente pues esto era obra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y es importante entender esto. Vamos a leer la base bíblica también para ir entendiendo y comprendiendo, ir viendo lo que nos habla en la historia, ¿no?, de lo que se escribió en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a leerlo, si me lo permiten, hermanos, me apoyan también. Vamos a leerlo en 4 partes, porque nos dice que leamos del versículo 19 hasta el 30. Entonces voy a pedir, ya que todos estamos ahí en la lectura, Hechos 11, del 19 al 30, un hermano o hermana que lea del 19 al 21, otro hermano o hermana que lea del 22 al 24, otro hermano o hermana que lea del el 25 y 26, y por último el 27 al 30. Sí, primera lectura, nuestro hermano Antonio, si me permiten el micrófono. Capítulo 11, del versículo 19 al 21. Dice así. Dice, y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones ciprios y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Amén. Amén. El versículo del 22 al 24, hermana Eli. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Amén. Alguien más que nos ayude del 25 y 26. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado lo trajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Amén. Amén. Y último, hermano, hermana, que me ayude del 27 al 30, su hermano Claudio. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas de Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que el espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra, habilitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Aquí podemos ver precisamente esta parte de lo que sucedió allí en Antioquía. Y podemos ver aquí, yo les decía que leíamos de esta forma, porque podríamos decir que así se puede entender estas 4 partes de lo que fue sucediendo precisamente en Antioquía. Porque primero dice que los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo anteriormente qué es lo que había sucedido? Y precisamente uno de los personajes principales que propició esto, ¿quién fue? Saulo. ¿Qué hacía Saulo? Él mismo dio testimonio, dijo: yo era perseguidor de la iglesia, de los hermanos, de los de este camino, decía, ¿no? Y era perseguidor, y estuvo ahí. Había una situación previo a esto. ¿Qué había pasado? Precisamente empezó esta persecución, este rechazo, primeramente, o más bien directamente, de los mismos judíos. Y que se empezó aquella persecución, que empezó aquella tribulación, el encarcelamiento de los hermanos, la persecución, la muerte de Esteban. Y todo eso empezó a suceder, y obviamente Saulo iba en el camino, dice la escritura, hacia Damasco, con esta intención. Y entonces algunos habían sido esparcidos, habían salido, habían ido a otros lugares. Aquí dice que ¿perdón? Habían sido esparcidos para evitar. Especialmente para evitar eso, ¿no? Huyeron pues, para no permitir que se les encarcelara, que se les matase. Ahí incluso hay
¿cómo se puede decir? Alguna idea controversial entre lo que se dice que si Pablo mató o no mató a... Apenas veníamos en camino para acá y vi una imagen, porque obviamente creo que nuestro hermano diácono Rodolfo decía, ¿no?, que hay quienes rechazan precisamente al apóstol Pablo por esto que se cuenta en la historia y decían, lo toman como incluso hasta mentiroso, como opositor, como traidor, y esa imagen así estaba, ¿no? Había unas personas tiradas, él estaba con una espada y dice, ya maté a los seguidores de Jesús, ahora créanme a mí por esta palabra. Y que él empezó a predicar algo, pero que realmente no era de lo que tenían los seguidores de Jesús, sino diferente, esto que algunos creen. Pero nosotros hemos entendido, estamos viendo por la palabra de nuestro Dios precisamente, que quien se le apareció fue el Señor, quien lo instruyó, quien le habló, quien le declaró fue el mismo Señor. Él aprendió, él recibió, y por eso cuando llegó ahí con los hermanos, con los judíos, con los discípulos mismos, dice que algunos no creían, algunos se asombraban, algunos tenían cierto rechazo, porque decían, este que nos perseguía, este que hacía esto. El propio Ananías, ¿qué dijo? ¿Cómo voy a ir si él se habla esto de él? Pero el Señor dijo, yo lo he escogido como un instrumento porque va a hacer este trabajo ante los judíos, ante los gentiles, ante reyes, naciones. Ahí ya había algo preparado, ya había un trabajo que había de hacer Pablo, ¿sí?, por encomienda del Señor mismo. Y que entonces precisamente al pasar toda esta situación, pues los hermanos, ¿qué hicieron? O muchos de los hermanos, algunos discípulos, ¿qué hicieron? Salieron y se fueron. Aquí nos menciona principalmente 3 lugares, ¿no? Fenicia, Cipro y Antioquía, precisamente de la ciudad de la que estamos hablando. ¿Hacía algo nuestro hermano? ¿Salud? Referente a lo que menciona nuestro hermano, que si Pablo mataba, sí mataba, pero no físicamente. Su objetivo era destruir la doctrina de la Iglesia de Dios. Entonces esa muerte que hacía era espiritual, ¿no?, al enseñar enseñanzas erróneas, hasta que tuvo que llegar nuestro Señor Jesucristo a adoctrinarlo personalmente para que él cambiara su actitud. O sea, no había esa muerte física, había esa muerte espiritual, primeramente en él, porque no llevaba la verdad, o sea, seguía de acuerdo a sus tradiciones, era muy celoso de todo eso que él había aprendido, pero le faltaba perfeccionarse. Es como nosotros también, cuando no conocemos la palabra de Dios, defendíamos nuestras creencias, ¿no?, sin saber que estábamos muertos espiritualmente, hasta que llegó la verdad a nosotros, ahora sí que nos rescató. Gracias, hermano. Más que obviamente, pues sí, aquí hay una situación también en la cual recordemos también lo que hemos estudiado, que por un lado, sí, efectivamente, el apóstol Pablo, al tener todo este estudio, pues él era un rabino, ¿no? Él era un maestro de la ley y conocía la ley y la ejecutaba. Por eso, cuando estudiamos la lección de Hebreo de Hebreos, vemos que en cuanto a ser hebreo, en cuanto a la ley, en cuanto a lo que se enseñaba y se guardaba, el apóstol Pablo, en su momento, era celoso, era intachable, era cabal, y que guardaba todas estas cosas. Por eso él mismo da testimonio, dice, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia, irreprensible. O sea, no había nada que decir del apóstol, y que en su momento, dice nuestro hermano, había así parte de esto de la muerte espiritual, aunque él como tal en su creencia, en lo que él tenía, la ley la guardaba, la ejecutaba, la hacía. Que sí, efectivamente, por medio de las tradiciones había a lo mejor ahí algún desconocimiento que él tuvo que entender, aprender, y que después lo enseñó, dijo esto que era contrario, esto que no era a favor, sino que hacía esto. Y precisamente en cuestión, por ejemplo, de la misma justicia, recordemos la ley, la misma ley permitía, por así decirlo, permitía que si alguien
se oponía, si alguien era rebelde, si alguien no cumplía con la ley, debía ser castigado. ¿Y cómo era castigado? Conforme a la ley, con la lapidación, que tenía que morir apedreado. ¿Cierto? Esto era parte de la ley. ¿Y qué hizo el apóstol? Para que se cumpliera aquella ley había de haber un caudillo, había de haber alguien que autorizara, y el mismo apóstol dijo, yo lo autoricé. Mano ministro, ¿me iba a dar algún comentario? Sí, bueno, lo que muchas veces causa confusión es que se cree que el apóstol Pablo mataba por matar. Llevaba su espada y encontraba algún cristiano y lo mataba en ese momento. No, ya se ha mencionado, y lo acaba de mencionar usted también, el verso donde el apóstol Pablo dice, conforme a la justicia que es por la ley, soy irreprensible. ¿A qué se refiere con justicia de la ley? Precisamente a cuando alguien tenía que ser castigado. La ley prohibía matar por espada. Entonces esa creencia que se tiene de que el apóstol Pablo con su espada mataba a los cristianos es falsa. Él no mataba con la espada, pero sí la misma ley decía que aquel que violara alguno de los 10 mandamientos debería de morir apedreado, tenía que ser lapidado. Y eso era lo que el apóstol Pablo hacía. Pero no era nada más decir también hay que apedrearlo. Primero tenía que haber un juicio. Tenía que haber un juicio. Si era encontrado culpable, entonces alguien autorizaba. En este caso recordamos la muerte de Esteban. Dice Pablo, yo estaba ahí y por eso pusieron el vestido de Esteban a los pies de Saulo, porque él estaba ahí como representante de la autoridad, él autorizó. Entonces, y el mismo Pablo, el apóstol Pablo lo reconoce, dice, y maté a algunos. Y sí está hablando de una muerte física, pero decíamos, no es que haya matado por matar, sino que él, basado en la justicia de la ley, aplicaba esa justicia. Ahora, con respecto a lo que predicaba el apóstol Pablo, ¿pudiéramos decir que el apóstol Pablo predicó doctrinas falsas? No. Él defendía el judaísmo, y en el judaísmo no había doctrinas falsas. Era la doctrina de Dios, que Dios les había dado a través de Moisés, pero que el apóstol Pablo, igual que la mayoría de judíos, no comprendía que esa ley tenía una vigencia, y que esa vigencia ya había terminado, por lo tanto ya no se debería seguir guardando. Pero no, el apóstol Pablo nunca predicó doctrinas falsas, él defendía el judaísmo. El judaísmo lo que hacía era guardar, predicar la ley de Dios, junto con algunos ritos, algunos sacrificios, tradiciones, pero no podemos decir que el apóstol Pablo predicó doctrinas falsas. Gracias. Sí, hermano, gracias. Sí, obviamente pues guardaba la ley, tenían la ley y pues es a lo que se basaba. Como decíamos, a veces a lo mejor ahí la confusión o la desviación era a través de las tradiciones, ¿no? Y es lo que mencionaba nuestro hermano, que dice, se desviaba en esa parte. A veces la mayoría de los judíos, dice nuestro hermano, predicaban esto, sostenían esto, y que el mismo Señor que les decía a los fariseos, que se inclinaban más hacia las tradiciones que a la misma ley, y preferían o daban más peso, ¿no?, el guardar las tradiciones. Entonces es ahí donde había esa, pero sí, efectivamente, como estamos mencionando, el apóstol también lo dijo así, con esa palabra, ¿no? Yo consentí en la muerte, o dijo nuestro hermano, decía, yo maté. Efectivamente, no que él matara físicamente o directamente, o que anduviera cargando una espada, eso no es así. Pero sí llegó a haber algunas muertes. Recordemos también que las cartas que él pidió para ir a Damasco era ¿para qué? Para tomar, apresar y llevarlos ante los príncipes de los sacerdotes, para que ellos determinaran precisamente el juicio, cuál era la sentencia, cuál era la condena. Entonces él llevaba, y sí, por eso ahí decía, es como que controversial en el sentido de que alguien dice, llegaba y entraba a las casas y mataba, ¿no? Y otros dicen, no, es esta forma que obviamente nosotros lo estamos viendo con la escritura. Él los llevaba, él los apresaba, los encarcelaba, los llevaba ante los príncipes,
de los sacerdotes y ellos ejecutaban la sentencia. Pero en algún momento, como lo vemos en el ejemplo de Esteban, volvemos a repetirlo, él dijo a nuestro hermano ministro, como representante precisamente de aquella ley, representante del Sanedrín y de todos esos eruditos, él hizo ese juicio. Y por eso les decía, para ese juicio debe haber un caudillo, debe haber un líder, debe haber un representante que hacía el juicio, que determinaba, daba la sentencia, y entonces el pueblo, ¿qué hacía? Apedreaba. Y fue lo que sucedió con Esteban. Entonces el apóstol realizó aquel juicio, realizó aquella condena y autorizó la muerte. Entonces es ahí donde vemos esta parte, pero sí tampoco podemos decir, nos comenta nuestro hermano ministro, que no era matar por matar, o nada más mató porque quiso, o porque simplemente eran de una secta, sino porque según de acuerdo a los lineamientos que ellos tenían conforme a la ley, los declaraban culpables y podían morir de esta manera. Pero sí, efectivamente, entonces aquí tenemos esta parte, estábamos diciendo que entonces se esparcieron los hermanos, precisamente para evitar eso. Algunos diciendo, pues no querían ser apresados, ¿no? Porque ¿dónde los buscaba Saulo? ¿Dónde buscaba a los hermanos? Donde sabía dónde estaban, ¿no? En Judea, en Damasco, en algunas ciudades, iba y los perseguía, porque los hermanos estaban allí en Jerusalén. Pero cuando empieza la persecución, Saulo sabe, se da cuenta, se entera que se estaban yendo a otros lugares, entonces por eso pidió esos permisos para ir a buscarlos, primeramente allí en Damasco, que obviamente sabemos, entendemos, hemos estudiado y aprendido que ahí dio un cambio radical, un cambio de Saulo, porque tuvo ese encuentro con el Señor y ya no se le permitió precisamente hacer eso, que esa idea que él tenía de ir por los hermanos, encarcelarlos, pero sí los hermanos pues tuvieron que huir. Uno de los lugares a donde se fueron fue a Antioquía, pero dice que no le hablaban a nadie, solamente ¿a quién? A los mismos judíos, solamente hablaban a los judíos. Pero ahí mismo en Antioquía había algunos varones, dice, ciprios y cirinenses, los cuales como entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Aquí también a lo mejor hay alguna idea donde hay quienes dicen que efectivamente al decir griego se refiere a gentiles, a no judíos, a otras personas, no de la nación judía. Y algunos creen que eran judíos pero que hablaban griego o algunos otros idiomas. Pero aquí podemos decirlo de esta manera, hermanos, tomando en cuenta estas dos ideas, fuese gentiles o fuese incluso algunos judíos o que ya tenían doble nacionalidad o que sabían otros idiomas, aquí podemos entender algo muy muy importante, regresando a nuestra lección. Veamos lo que dice el objetivo. Nuestro objetivo dice, notar cómo el Evangelio, al penetrar en los corazones y mentes de los de Antioquía, vino a ser en realidad un mensaje internacional. Aquí lo que tenemos que poner nuestra mente es en esto, que cuando llega el mensaje, cuando llega el Evangelio a Antioquía, podemos decirlo así, entonces empieza la predicación a nivel internacional. Precisamente por la ciudad, por el tipo de ciudad en la que se encontraba predicándose el Evangelio, porque ahí en esa ciudad era una ciudad, era una metrópolis, era una ciudad grande, se consideraba la tercera mejor ciudad del imperio. ¿Cuál era la primera? Obviamente Roma, después Alejandría y después el tercero Antioquía, precisamente porque era una ciudad de cultura, era una ciudad de mercadería, era una ciudad de donde se podía partir incluso hacia otros lugares por la zona en la que estaba, por la zona geográfica en la que se encontraba. Antioquía, esta Antioquía que podemos ver, ¿se acuerdan actualmente dónde se encuentra Antioquía? Porque ahí podemos decir, ¿cuál Antioquía? Antioquía de
Pisidia o Antioquía de Siria, o cuál Antioquía. A veces ahí donde como que hay un poquito de confusión, o podemos equivocarnos un poco, pero precisamente estas regiones, pues podríamos decir que se encontraban precisamente entre Siria y sí, y obviamente en la actual Turquía, ¿no? Pero precisamente podemos situar a Antioquía en el sur de Turquía, y podemos decir que al norte de Siria, en esa parte, en esa región, pero a un costado del mar, precisamente. Entre mares, a un costado del mar, entre ríos, era una zona, una franja precisamente de comercio, y donde se podía navegar, donde se podía hacer ese tipo de comercios, y había, pues de alguna manera, como que diferentes personas de diferentes culturas. Y por ello de ahí fue un punto principal de la expansión del Evangelio. Si pensamos o ponemos nuestra mente en Jerusalén, en Judea, podemos decir que ahí fue el inicio, ¿sí? El inicio de la predicación, el inicio del ministerio del mismo Señor, y de ahí empezó. Pero ya cuando ponemos nuestra mente en Antioquía, podemos hablar de la expansión, ¿sí? De que de ahí se empezó a difundir, porque primeramente los hermanos llegan a Antioquía y empiezan a hablar primeramente a los judíos, pero también hubo algunos varones, voy a decirlo así, que se atrevieron a hablarle no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a los griegos. ¿Y qué pasó con aquellos que escucharon? Lo dijimos en nuestro versículo de memoria: creyendo, un gran número se convirtió en Señor. Y eso es lo que nos viene hablando esta primera parte que leímos de la base bíblica. Y después dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Por ello se agregaba gran número, por eso se convertían, por eso escuchaban, por eso atendían, porque el Señor apoyaba, respaldaba, el Señor llevaba la obra en su mano. Aquí nos pusieron en la pantalla precisamente el mapa, que es donde podemos ubicar precisamente la ruta del primer viaje misionero de Pablo. ¿Y de dónde inicia precisamente su primer viaje? En Antioquía. ¿Sí alcanzan a ver ahí donde está Antioquía? Precisamente ahí abajito dice Siria, al norte está Antioquía, abajo de Cilicia. Y ahí de alguna manera, pues ahí casi pegadito al mar. Ahí nos está señalando con el cursor lo que es Antioquía. Dentro de esa misma región al norte, pues es donde fue nuestro hermano Antonio. Ahí fue llevado, el apóstol Pablo fue llevado e hizo ahí un trabajo. Ahí nada más no me acuerdo si escuché bien, dijo el hermano que creo que ahí se convirtió. Acuérdense que se convirtió en Damasco, pero sí efectivamente después fue a Antioquía, aunque por la misma palabra de nuestro Dios sabemos que primero estuvo en Damasco. Bueno, para no adelantarme, vamos a entrar un poquito a lo que es la introducción para explicar esta parte, y seguimos comentando lo anterior. Dice: después del aflictivo escape de Damasco, ciudad a la cual Pablo retorna, 3 años después de residir en Arabia, se dirigió a la ciudad de Jerusalén, en donde se le recibe con desconfianza por aquella gente que recordaba las experiencias terribles pasadas anteriormente por causa de este hombre, martillo y azote de la iglesia en sus primeros días. Dice: después del aflictivo escape de Damasco. Volvemos a mencionar, Pablo llega a Damasco, o va en camino a Damasco, se encuentra con el Señor y llega a Damasco, y ahí se convierte. Obviamente después de tener una ceguera, después de estar 3 días en oración y ayuno, porque aún a pesar de eso, Pablo conocía esto, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Comenzó a orar y a ayunar 3 días. Después llega Ananías, le pone las manos
lo bautiza, le cura de su ceguera, platican, se le instruye. Y después de ahí, ¿qué sucede con el apóstol? Se va a Arabia. Después de estar en Arabia, regresa otra vez a Damasco, y después de ahí se va a Jerusalén. Recordemos que ahí en Hechos 9 nos narra precisamente la conversión del apóstol y toda esta parte, pero allí en Hechos 9 no habla como tal de Arabia, sino que el apóstol lo declara en Gálatas. En Gálatas dice precisamente esto, que se va a Arabia, regresa, después va a Jerusalén, y ahí dice la misma escritura, en esos capítulos que estábamos leyendo anteriormente, que dice que con más confianza, con más ímpetu, predicaba y decía que él era el Cristo. O sea, él seguía predicando y más se esforzaba, aunque los mismos judíos se confundían y buscaban cómo apresarlo y cómo matarlo. Y los hermanos, los de la iglesia, dice que estaban atónitos, estaban asombrados. Había cierto incluso recelo. Pero él más se esforzaba en predicar y anunciar el Evangelio del Señor. Y él seguía predicando. Pero después de ahí, como había estas amenazas también contra Pablo, ¿qué hicieron los apóstoles? Dice que de ahí lo llevaron a Cesarea y le pidieron que se fuera a Tarso, que regresara a su ciudad. Dentro de ese periodo, dice aquí tanto la introducción como lo testifica, repito, en Gálatas, que pasaron 3 años. Mientras sucedió esto, pero regresó a Tarso. Entonces ahí precisamente dice, el Señor pues respaldaba esta parte. Pero estando allí en Antioquía, precisamente decíamos que empieza un trabajo por parte de los hermanos, por parte de algunos varones. Primeramente, antes de esto, recordemos también que hubo la predicación y la conversión de Cornelio, precisamente porque aquí había ya un parteaguas, había una oportunidad de que se le predicase también a los gentiles, que también llegara la predicación, el evangelio a los gentiles. Entonces aquellos hermanos, aquellos varones, dice que empezaron a hablar. Y aquí podemos ver también algo, por eso les decía, tomemos en cuenta lo que dice, y la mano del Señor era con ellos, porque algo que podríamos pensar que era una aflicción, algo que podemos pensar que era un problema, que era algo en contra, porque se estaba persiguiendo, y decía nuestro hermano Claudio, ¿qué quería hacer el apóstol Pablo? Bueno, en su momento aquel fariseo, Pablo o Saulo, quería exterminar aquello, quería no solamente destruir físicamente, sino mayormente espiritual, porque quería atacar aquello, quería quitarlo, abolirlo, disolverlo, que no se siguiera predicando. Pero entonces los hermanos salen de Jerusalén, se van a otras ciudades, y resulta que en vez de que esto venga a ser a menos o que se detenga, al contrario, creció, se difundió la palabra del Señor, y muchos más empezaron a creer y a convertirse. Lo que parecía algo difícil, algo opositorio, se convirtió en una bendición. Y no quiere decir que a lo mejor podemos decir, es que Dios hace que pase algo malo para que después lo convierta en bueno. No, acuérdense que de Dios no viene lo malo, sino que precisamente Dios da esa bendición, esa guianza a su pueblo, para que aún en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de situaciones difíciles, pueda haber
pueda verse, pueda lograrse la bendición del Señor y que nosotros continuemos precisamente haciendo su obra. No podemos decir que algo pasó y entonces, pues entonces ahora ya me desanimo, ya no voy a la iglesia, ya no, porque pasó algo mal. Más bien podríamos ir al contrario, vamos a ver cuál es la enseñanza, cuál es el aprendizaje, cuál es el reforzamiento y qué es lo que debemos de hacer, cómo esforzarnos más. Y por el contrario, en vez de decir, como ahora hay una situación adversa, en vez de ya no guardar ciertas cosas de la ley, al contrario, es mejor decir, vamos a esforzarnos más en hacer la obra de nuestro Dios. Y esto es lo que aquí podemos ver en esta primera parte de lo que leímos en Hechos 11. Después la siguiente parte dice que llegó esta fama a oídos de la iglesia en Jerusalén, es decir, se escuchó, se supo en Jerusalén que la palabra de Dios estaba creciendo y había sido anunciada en Antioquía. Y vieron esta necesidad de enviar a alguien a Antioquía y envían a Bernabé. Envían a Bernabé para que fuese a Antioquía, y él llegando ahí a Antioquía dice que vio lo que estaba sucediendo y se alegró, se regocijó. Y obviamente exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón del Señor, con el Señor o en el Señor. Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada, dice, al Señor, porque todavía de que ya había muchos, estaban creyendo, estaban escuchando, estaban creyendo. Cuando llega Bernabé, exhorta, confirma, motiva a los hermanos a que se afirmen en la fe. ¿Y qué pasaba con aquellos? Pues se agregaban más y se confirmaban. De alguna manera podríamos decir que fue enviado Bernabé, voy a decirlo así porque no era cualquier persona. Bernabé no era cualquier persona, aquí lo dice, era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Era una persona, en otro lugar podemos ver que dice que era era una persona justa, creíble, era justo, era cabal, era incluso, la misma escritura dice que era elocuente, y era una persona respetable, justa, buena. Entonces lo mandan, llega, se regocija, exhorta, habla, confirma, y los hermanos se alegran también y se motivan a seguir en las cosas del Señor. Y aquí es donde otra vez regresa a la escena, por así decirlo, Pablo o Saulo, porque este mismo apóstol Bernabé fue por él a Tarso. Por eso, como decía nuestro hermano Antonio, fue llevado, sí, porque Bernabé fue por él y lo lleva para que ahora sí entonces empiece precisamente este trabajo misionero. Entonces ahí podemos ver precisamente esta parte de que podemos ver ahí precisamente lo que es la expansión del Evangelio. Podemos ver precisamente lo que es el trabajo, la labor que hizo Bernabé, y que posteriormente entra ahí ya la colaboración, el apoyo para la enseñanza, para la predicación, en este caso de Saulo. Recordemos también que cuando llegó el apóstol, en ese momento Pablo o Saulo, que había apenas convertidose, y que había cierto rechazo de la iglesia, de los judíos, hasta de algunos apóstoles, porque dice la escritura que quería acercarse a los apóstoles y pues no podía, ¿no? ¿Y quién intervino ahí para hablar con los apóstoles? Precisamente Bernabé. ¿Y qué hizo? Él habló de la conversión de Pablo. Él les explica, les dice, y obviamente por lo mismo que el apóstol o Bernabé tenía ese nivel, ese estatus de decir es una persona de buen testimonio, intachable, justo, entonces dijeron, pues Bernabé está hablando por Saulo, pues entonces es digno de recibir, y dice que ya empezaba a entrar y salir con ellos.
Y obviamente pues podemos ver o pensar o creer que Bernabé se acercó, habló con Saulo, conoció todo esto y tuvo de alguna manera ya a lo mejor una cierta relación, una cierta amistad, por lo cual precisamente él, considerando que podía trabajar o apoyarlo a él, ¿por quién fue? No regresó a Jerusalén por algún otro apóstol, fue ¿por quién fue? Por Saulo, porque había ese testimonio y Bernabé y los apóstoles lo sabían, que él había sido escogido para esto. E incluso precisamente cuando estamos hablando de esta parte de que se empieza a predicar, si se empieza a predicar el evangelio a más personas, me regreso tantito al versículo 16 de aquí de Hechos 11, estamos en Hechos 11, me regreso al 16, está hablando en los versículos anteriores, está hablando el apóstol Pedro precisamente de la conversión de Cornelio y de que empieza a ver algunos otros también que recibieron el Espíritu siendo gentiles, y dijo, si ellos reciben el Espíritu, pues pueden ser como nosotros, ¿no? Y entonces en el versículo 16 dice, entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y precisamente dice en el 17, así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y se acordó de estas palabras, dice, pero también debieron haberse acordado de la encomienda que les dio el Señor, porque esto lo cita, ¿no? Precisamente en Hechos 1:5, pero en el versículo 8 les dice, y van a empezar a predicar en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Los apóstoles sabían que la palabra de Dios, que el evangelio se tenía que extender. No es que pensemos que, pues como hubo una persecución, los hermanos huyeron, y entonces el Señor cambia su estrategia, cambia su idea, y pues entonces ahora prediquen acá, ya no sé a qué horas acá. No, el Señor no cambió en el momento, ¿sí? La palabra de Dios ya tenía esa intención de ser difundida, y no solamente en el momento del ministerio del Señor, incluso podríamos irnos mucho más atrás, desde la promesa de Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todos los judíos. Obviamente sí, hay una bendición, hay una promesa para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Sí hay una bendición, incluso hasta material como espiritual, pero también dijo todas las naciones. Iba a haber precisamente que se podía llegar a las naciones esa bendición. Y entonces cuando el Señor empieza su ministerio, también les encarga a los discípulos, primero quédense aquí, vayan a las ovejas perdidas, empiecen, pero después les dice, vayan y prediquen a las naciones. Entonces esto lo entendían, sabían, y que el Señor dio ese testimonio de decir que Pablo es quien iba a llevar este trabajo a naciones, a reyes, a gentiles. Y entonces empieza este trabajo, y ya en el versículo 26 dice, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. No sé si es otra versión o alguien lo he escuchado que lo ha leído mal, que dice, porque aquí dice, fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Pero he escuchado que alguien dice, por primera vez o únicamente en Antioquía. Y que de alguna manera a veces se dice que fue un apodo que les dieron hasta en forma de burla. Pero aquí podemos ver que dice, fueron llamados cristianos primeramente, es decir, que ahí empezó, y después en los demás lugares también se les llegó a conocer así. Aquí vamos a ver que precisamente las mismas naciones, las mismas gentes empezaron a ver todo este movimiento, todas estas palabras, esta predicación, y empezaron a identificar, empezaron a identificar a un grupo diferente, empezaron a ubicar a personas que eran distintas, y se les da ese nombre precisamente porque ahí hay una identidad. ¿Sí? Allí en Antioquía fue algo muy muy importante, donde, repito, no es una puerta que se abre para el
el gentilismo y se cierra para el judaísmo como tal. En cierta manera, dice el apóstol, hubo desobediencia, sí hubo necedad de mi nación para que haya oportunidad para ustedes, pero esto lo dice el apóstol precisamente, dice para que no te jactes tú. O sea, no es decir, Dios desecha a Israel, Dios se aleja de Israel y empieza a estar con los gentiles. No, esto es una oportunidad que se abre también para los gentiles. No es una puerta que se abre, sino podemos decir, más bien es como una bisagra que une y que empieza la predicación también, se empieza a expandir el evangelio, la predicación. Y entonces precisamente es que podemos ver que empieza esta predicación, empieza este trabajo, y dice, y no te jactes, ¿para qué? Para que no caigas precisamente en lo que a ellos les pasó, sino que al contrario, tú escuches, entiendas y aceptes bien la palabra del Señor. Entonces, por eso, aquellos apóstoles, ya predicando, el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, empezaron a predicar, y en Antioquía dice que estuvieron un año. Pero regresando un poquito, dijimos que fue un recorrer de 3 años que tuvo allí en esos lugares antes de regresar a Tarso. ¿Y cuánto tiempo estuvo Tarso antes de ir a Antioquía? A lo mejor podemos decir ahí en la escritura como tal, no lo dice, nomás se van los hermanos y regresan. Por ahí hay un dato histórico, se cree que probablemente estuvo 9 años allí en Tarso, 9 años. ¿Y qué estuvo haciendo en ese tiempo? Pues ya me regresaron los apóstoles, ya aquí me quedo sin hacer nada. Sí, no, ya los apóstoles me corrieron, ya no me quieren. No, él siguió una preparación. Probablemente estuvo en oración, sí, estuvo pues analizando más, estudiando. Pues si yo creía esto, pues, y precisamente también aquí hay un propósito, hay parte de ese ministerio, sí, que también debe de llevarse una preparación. Y entonces ya cuando llegó este momento, Bernabé lleva a Saulo, y entonces si de por sí el apóstol Pablo o Saulo en su momento, que después de ser perseguido, ya convertido, ya empezaba a hablar del Señor por lo que había recibido del mismo Señor y lo que había hablado allí en Damasco, lo que había recibido, ya empezaba a hablar. Después de una cierta preparación, ya llega todavía con más enseñanza, y entonces estuvieron allí en Antioquía un año. Sí, un año. Y aquí podemos ver, repito, entonces esta parte de la colaboración, parte del ministerio, parte de la enseñanza, y como decía, y una identidad pública. Ya se empezaba a identificar, ya se le empezaba a identificar a los hermanos como cristianos. Obviamente el mismo apóstol Pablo es quien, por las escrituras vemos que le llama conforme a lo que Dios mismo establece como iglesia de Dios. Sí, pero ya había una distinción, y así le decían cristianos. ¿Por qué? Precisamente porque hablaban de Cristo, entonces eran los seguidores de Cristo, eran los que hablaban de Cristo, pues son los cristianos. Y sí, les digo, hay quienes dicen que a lo mejor se les hacía en forma de burla, en forma de señalamiento, pero aún así había una distinción, había una identidad, se empezaban ya a distinguir, ya precisamente que se reunían. Y aquí, aunque dice que se reunían todo un año con la iglesia, pues podríamos pensar, pues se reunían diario o cada 8 días. Pero había enseñanza, y los apóstoles empezaron a confirmar a los hermanos. Y la última parte que se leyó dice que también después de Jerusalén fueron a Antioquía algunos profetas. También, ya una vez que ya estaban ahí los hermanos, que también estaban ahí los apóstoles, después algunos profetas fueron también a Antioquía. Y estando en Antioquía, Agabo da una profecía, y se dan a entender por el Espíritu que iba a haber una grande hambre. ¿Y qué hicieron los de Antioquía? Aquí se les advierte algo, ¿no? Por medio de este profeta se les advierte que iba a pasar algo, que iba a haber hambre. Pero los hermanos no se espantan, los hermanos no se afligen, sino se previenen, se preparan, pero no solamente para ellos mismos, sino que empieza esa ayuda
a los demás, porque dice que prepararon y enviaron subsidio a los de Judea, porque iba a haber esta grande hambre. Y entonces los hermanos allí en Antioquía empezaron a entender toda esta parte del Evangelio, que había que tener una preparación, que tenía que tener una fortaleza espiritual, que debían de aprender, pero que también todo aquello era en beneficio también para los demás. Entendieron precisamente lo que el mismo Señor enseñó a los apóstoles: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y que en esto se demostraba. Y entonces empezaron a enviar ayuda a los hermanos en Judea, en Jerusalén. Y por eso es ahí donde vuelvo a repetir esta parte. Aquello que parecía difícil, aquello que parecía contrario, vino a ser una bendición, vino a expandirse el Evangelio. Y podemos añadir, y después de ahí empezó a recorrer, ya en las siguientes lecciones vamos a ver otros lugares, a lo mejor otros trabajos que se hicieron. Ya anteriormente también habíamos visto en la cuadernillo anterior, precisamente de las cartas, también parte de esto, ¿no? De los viajes del apóstol, y ahí veíamos en el mapa la parte del recorrido, ¿no? del apóstol en su primer viaje. ¿A qué ciudades fue? No solamente fue a una o dos ciudades, estuvo recorriendo diversos lugares y fue mucho más allá, empezó a predicar. Y por ello volvemos a la parte base del objetivo, que nos dice que se convirtió en una predicación a nivel internacional incluso. Precisamente por eso, porque de ahí empezó a partir hacia otros lugares. Y empezó de ahí empezaba precisamente, o partía el apóstol Pablo. Fue una catapulta, fue una ciudad, fue una ubicación estratégica de difusión. Y si el apóstol cuando partía y dice que navegaba, pues podemos entender precisamente en qué ubicación estaba. Y al ser Antioquía precisamente un lugar de comercio, un lugar de expansión, un lugar voy a decirlo así, multicultural, pues eso fue lo que precisamente ayudó a que se expandiera el Evangelio hacia otros lugares. La iglesia, podemos decir que fue esparcida geográficamente, ¿sí? En las regiones fue esparcida, pero la unidad en la doctrina, en la fe, seguía, continuaba. El Señor era con ellos, el Señor les ayudaba, y los hermanos, al ser esparcidos, no se detuvieron en la predicación, ellos continuaban predicando y con gozo, con gusto lo hacían. Podemos incluso también decir, ¿no?, que Antioquía fue el lugar donde el Evangelio precisamente rompió esas barreras, porque se formó una comunidad, se difundió el Evangelio hacia otras naciones, a otras culturas. Y ahí es donde vemos entonces precisamente esto, que empieza este recorrido, y cuando ya de una vez que llega ahí a Antioquía, empieza su trabajo misionero del apóstol Pablo. El siguiente párrafo de la introducción dice: fue en esta ocasión cuando el discípulo Bernabé entraría en la vida de Pablo. Bernabé favorecía a Saulo y defendía la experiencia de su conversión ante los apóstoles, lo que ya estábamos mencionando. De este modo, a Saulo le fue dada la oportunidad de tomar parte en el ministerio en Jerusalén, lo cual sería de corta duración. Una vez más, Saulo habló con tanto arrojo y poder que su vida entra en una nueva etapa de peligro. Fue sacado apresuradamente de la ciudad por los hermanos y enviado a Cesarea, de donde retornó a Tarso, su ciudad nativa. En ese lugar Pablo habría de permanecer por cerca de 9 años, desapareciendo casi de la acción cristiana. Bueno, aquí ya tenemos la confirmación de lo que les decía. Estuvo ahí cuando fue enviado a Tarso, estuvo aproximadamente 9 años, y de alguna manera podríamos decir
desaparecen, ¿no? De ahí de la historia. Tenemos el capítulo 9, donde habla la conversión. Ya en el capítulo 10, ¿de qué habla? Gira un poquito la historia hacia Pedro, precisamente donde inicia esta parte de la conversión o la apertura de la predicación hacia los gentiles. Recordemos que ahí se menciona, ¿no?, aquella visión de Pedro, donde después, cuando va a la casa de Cornelio, veía a los gentiles, dice: ahora entiendo que el Señor me dijo: no llames como un inmundo a lo que yo he limpiado, hablando o refiriéndose precisamente a los gentiles, que había esta oportunidad, porque el apóstol dijo: ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte con un gentil, pero yo entiendo esto, que no puedo llamar ni inmundo ni común a un hermano. Y entonces dice que aquellos también se convirtieron, se abre esta oportunidad de la predicación del evangelio a los gentiles, pero quien da la continuidad en esto, pues es el apóstol Pablo. Y empieza en esta región, les decía, Antioquía, que hay quien le apoda la cuna del cristianismo, precisamente por lo que se le dio este nombre a los hermanos, le llaman la cuna del cristianismo. Actualmente decimos que está pues ahí situado en la actual Turquía, y pues creo se dice que es la ciudad actual de, no sé si se pronuncia Antakya o Antakya, pero es lo que se conocía anteriormente como Turquía. Pues bueno, llegando a esta parte, a este segundo párrafo, nos quedamos aquí. Primeramente Dios, continuamos la siguiente semana. Recibamos a nuestros hermanos también pequeños que van a exponer su lección. Pasa a vosotros, hermanos.